Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 26 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Dice el Señor en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 18 al 22. Profesión de fe de Pedro. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero los mandó enérgicamente que no dijeran nada a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, mis amados hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, como dicen en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que recibiéndola con humildad la ponga en práctica y sea perseverante y pueda alcanzar la salvación con tu ayuda, con tu gracia. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy vemos la profesión de fe de Pedro. Nos empieza diciendo el Evangelio de hoy: estando una vez orando a solas con los discípulos. Cuán importante es estar orando a solas con Jesús. Cuán importante es ustedes y yo tomarnos el tiempo e ir al Santísimo, a estar a solas con Él, como estaba María. ¿Recuerdan en Lucas 10:42? Estaba a los pies de Jesús escuchando lo que Él decía. Cuán importante es orar. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 26, del 40 al 41, mínimo una hora diario para no caer en la tentación, porque el espíritu es pronto y la carne es débil. El Señor siempre nos invita a orar. Colosenses 4:2 nos dice: presenten al Señor todas sus preocupaciones en la oración con acción de gracias. La oración, la Sagrada Escritura van siempre juntos. Por eso dicen en Hechos 6:4, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. La oración sin la palabra de Dios está incompleto. La palabra de Dios sin oración está incompleta. Muy importante. Por eso cuando compartimos o evangelizamos o catequizamos a los demás, debemos de orar siempre por esas personas para que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestra boca y abra también su entendimiento y su corazón. Y ya Dios hará que dé fruto cuando sea su tiempo. Pero hay que sembrar siempre la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11, la palabra acompañada por la oración. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente quién dice
la gente que soy yo. Entonces uno le dice uno que eres Elías, Juan el Bautista, uno de los antiguos profetas, y Jesús le hace una pregunta a ellos y también a ustedes y a mí. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿O es mi Señor, es mi Salvador y tú te portas como tal y nos comportamos como tal y le amamos como tal? Nuestras acciones van de acuerdo con aquello que nosotros hablamos. Dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Dios es mi Padre y nos comportamos como sus hijos. Somos obedientes a su palabra. Y Jesús es mi Salvador, amo a Jesús. Juan 14, del 21 al 23. El que me ama guardará mi palabra. ¿Guardamos su palabra? ¿O decimos una cosa y hacemos otra cosa? Decimos amo al Señor, pero están a favor del aborto, a favor del comunismo, a favor de las injusticias y dicen amar a Jesús. Y dice Pedro, tú eres el Cristo. Cristo en hebreo viene del hebreo que significa ungido. Tú eres el ungido de Dios. Y por eso Cristo a Pedro le dará la primacía entre los apóstoles. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 16, 18 y 19, cuando a Pedro le dice Jesús, sobre ti, sobre Pedro, sobre esta Kefas, edificaré. Recuerden que a Pedro le cambió el nombre. Juan 1:42, te llamarás Kefas. Y dice en Mateo 16, 18, sobre esta Kefas edificaré mi iglesia, una sola. Hablando con Pedro, le dice a Pedro, a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro. Y le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, a Pedro, a Cefas, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro. Y tú cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. El Juan 21 del 15 al 17. Pedro me ama, sí, apacienta a mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles. Luego le pregunta, Pedro me ama, sí, apacienta a mis ovejas, a todo el rebaño. Pedro me amas, apacienta a mis ovejas. ¿Para qué? Para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. El pastor es Cristo, el rebaño es la iglesia. El encargado de guiar ese rebaño aquí en la tierra es el Papa. Juan 10:16, que haya un solo rebaño, un solo pastor. Por eso él es Vicarius Christi, el vicario de Cristo. Muy importante esto para que ustedes y yo entendamos. Y desde Pedro hasta el Papa León XIV han habido ya 267 papas. Y el Señor Jesús anuncia su pasión. Dice el Señor, en el primer anuncio de su pasión, dice, el Hijo del Hombre debe de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitará al tercer día. Entonces, uno está anunciando por primera vez su pasión. Dos, ¿por qué utiliza el Hijo del Hombre? Probablemente Él nos hace entender a nosotros que en Él lo que explica la realidad hipostática, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En la misma persona de Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso Él siempre utiliza el Hijo de Hombre, como nos explica por ahí en Daniel 7:14 y también acerca de su pasión, el siervo sufriente. ¿Recuerdan lo que Isaías, ahí en Isaías 52 y 53, nos habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Pidámosle al Señor Jesús que ustedes y yo no nos llamemos cristianos solamente de nombre, sino que seamos cristianos coherentes, que lo que decimos, lo que actuamos, eso manifieste que somos cristianos. Si tú dices que tú eres cristiano, que se te note. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.